La revolución que hubo en 1934, a mi padre, estaba ya de conserje en el instituto, le detuvieron los guardias porque el cuartelillo de la policía estaba en el Cano, enfrente del instituto. Le acusaban de que desde la torre que tiene el instituto estaban disparando al cuartelillo, cosa que no era cierta, porque además desde la torre ni se ve el cuartelillo. Entonces, en el instituto se celebraron las primeras exposiciones de Bilbao, las primeras ferias de Bilbao. En las vacaciones de agosto se celebraban en el instituto. Entonces quitaban una verja de la entrada de la pérgola para que entraran los camiones. Y ponían después unas tablas, o sea, lo cubrían con madera, y la policía entró por allí, rompió la tabla aquella, entró por allí. Y le llamaron a mi padre, desde la casa de mi padre, de donde vivíamos, a la entrada al edificio por el parque, hay una larga distancia. Entonces los guardias no tuvieron paciencia y rompieron la puerta de entrada del jardín al instituto, y bajó mi padre, y cuando le vieron a mi padre le llamaban ¡tú cabrón! No has querido ver la puerta, le dieron un puñetazo y le rompió un diente. Nosotros descubrimos que le habían roto un diente porque claro, recorrieron todos los pisos y en uno de los lavabos de los pisos, de los servicios, intentaron meter el diente allí y no pudieron, y estaba el diente de mi padre allí. Bueno, lo llevaron al cuartelillo, le dieron una soga terrible de latigazos, le pusieron todo el cuerpo morado y estuvo allí un par de meses. ¿Detenido? Sí, detenido. ¿Y luego tuvo alguna acusación, algún juicio por eso? No, ninguno. Lo que sí te puedo decir una anécdota, que yendo con mi padre, al cabo de un tiempo, pasábamos por delante del cuartelillo y le conoció al que le había dado la paliza. Estaba allí. Y le dijo, mira, aquí este es el que me dio la paliza. Pero yo le voy a decir lo siguiente, no tengas remordimiento, ya te he perdonado, le dijo. Yo te perdono. Y el otro se quedó un poco parado y fuimos para casa. Eso me acuerdo perfectamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tu padre tenía algún ideario político por aquí? Ninguno. Mi padre era un pacifista y una persona muy honrada además. Nunca había utilizado un arma, ni siquiera escopeta de caza que tenían en el pueblo. Nunca. Era más bien vasco. Acuérdate que decía que no había ido ni a la mili porque había nacido el año del rey. Eso se lo he oído yo desde que era así. Sí, se había librado de la mili porque había nacido el año del rey. Yo eso sí, el año del rey. lo que me han contado ellos, mis padres. Y se libró de la mili precisamente por eso. Sí, por eso te lo advierto porque tú lo sabías muy bien.